Muy bien. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a poder ver el uso de este software que se llama Crystal Maker. En este caso yo tengo una versión para Windows. La página a través de la cual ustedes pueden acceder es esta, crystalmaker.com. En la sección software está la sección descargar. Entonces se descarga, se instala y nosotros podemos comenzar a trabajar. Primero, este es un simulador que nos permite visualizar la estructura cristalina de diferentes materiales. Si nosotros queremos crear un cristal nuevo, me voy al menú File o Edición y le doy Nuevo Cristal. Por cristal se refiere a una red de Bravais de un compuesto conocido. Entonces noten que aquí está pidiendo los parámetros de red. Lattice parameters son parámetros de red. Aquí pide A, pide B, pide C. Y los ángulos alfa, beta y gamma son los parámetros de red que nosotros conocimos en la sesión anterior. Entonces, ¿de dónde podemos obtener estos datos? Principalmente de la bibliografía. Vamos a visualizar un ejemplo que yo tengo aquí abierto. Este archivo es una carta cristalográfica, así se le llama a la información que podemos obtener de diferentes materiales en cuanto a los parámetros de red. Por ejemplo, esta es una carta cristalográfica de plata, de una nanoestructura de plata. Puede ser una nanopartícula o cualquier material nanométrico. Entonces, aquí abajo se presentan los parámetros cristalográficos. Se tiene sistema cristalino cúbico, el grupo espacial. El grupo espacial es un sistema en el cual se organizan los átomos de forma cristalina. Existen bastantes grupos espaciales conocidos, pero se acomodan dentro de las redes de Bravais. Entonces, esta carta cristalográfica fue obtenida de una base de datos de difracción de rayos X, que vamos a ver más adelante. Es una técnica experimental que nos permite elucidar la estructura cristalina de un material. Para yo poder modelar este cristal, que es un cristal cúbico de plata, yo voy a requerir los parámetros de red en cuanto a lados y en cuanto a ángulos. Sabemos que es una estructura cristalina cúbica, entonces sus parámetros de red A, B y C son iguales. Aquí se reportan en angstrom. Un angstrom es una unidad de longitud. Es 1 por 10 a la menos 10 metros. Usualmente es muy común también reportarlos en nanómetros, que es 1 por 10 a la menos 9 nanómetros. Esto debido a que estamos hablando de celdas unitarias muy pequeñas. Una celda unitaria representa la cantidad mínima con la cual nosotros podemos representar estos parámetros de red. Entonces, yo voy a tomar estos valores para el simulador. Los parámetros A, B y C son 4.086 angstrom y los ángulos son 90 grados. Entonces, si regresamos al simulador, yo voy a colocar ahí 4.086, que es en los 3. Estos 3 deben ser iguales. Y los ángulos, por defecto, ya vienen en 90 grados. Entonces, yo tengo aquí definidos los parámetros de red y me falta definir el grupo espacial. Acá arriba me dice Space Group. El grupo espacial es este, FM-3M. El grupo espacial define el acomodo de los átomos, al igual que una red de Bravais. Por ejemplo, aquí si yo le doy en Browse, me muestra los 7 sistemas cristalinos que vimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
trigonal, también se le conoce como romboédrico. Y noten, por ejemplo, que el cúbico tiene diferentes grupos espaciales. Tiene grupo P, grupo I, grupo F. Yo requiero el F, M-3M. Lo voy a buscar aquí. Aquí está. Entonces es grupo espacial FM-3M, corresponde a las estructuras cúbicas. Y el número de grupo espacial es 225. Entonces aquí yo defino la estructura que va a cargar este simulador. Le doy DOM y ya está cargado este grupo espacial. Entonces ahora lo que yo quiero es añadir el cristal. Le doy aquí en Add. Ahí donde dice Label, es una etiqueta, yo la puedo llamar como yo quiera. Le voy a colocar que es plata en las coordenadas X, Y, Z. Entonces si le doy yo OK, me carga aquí el cristal. Entonces este es el cristal de plata con estructura. Observen que es estructura cúbica centrada en las caras. Tenemos los vértices, cada punto de red, y tenemos en las caras un átomo de plata. Yo lo puedo rotar en la dirección que yo quiera. Entonces, este metal, plata, se organiza dentro de esta estructura. Notamos aquí a la izquierda está el origen, el eje de coordenadas X, Y, Z y un origen. Si yo lo roto, también rota ese eje de coordenadas. Entonces, con este simulador nosotros podemos observar de forma más entendible cómo se organiza la materia. Esta es solamente una celda unitaria. Si requiriéramos ver el material de forma dentro de una forma macroscópica, yo me puedo ir aquí al menú rango, definir rango, y yo puedo aquí añadir celdas unitarias. Eso es una sola celda unitaria, pero si yo añado más, por ejemplo, noten que esto cambió. Si le doy a añadir celdas, por ejemplo, 172 átomos. Si le doy a aplicar, ya multiplicó todas esas celdas unitarias. Entonces realmente la plata, con estructura cúbica centrada en las caras, se acomoda dentro de esta estructura. Es una repetición de celdas unitarias. Noten ahí las líneas azules. Están marcando las celdas unitarias cúbicas. Sin embargo, realmente solamente los átomos de plata existen en la materia. Estas líneas solamente nos sirven para estudiar su disposición. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí en celda unitaria, noten que puedo desaparecer esas líneas imaginarias. Aquí. Entonces, como ya están desaparecidas, esta sería la estructura de la plata. Es una estructura cúbica centrada en las caras que yo puedo observar desde cualquier dirección. Lo estoy rotando arriba, abajo, izquierda, derecha. Por ejemplo, si roto en este sentido, noten que aquí los átomos ya se ordenaron. De hecho, a este ordenamiento se les llama planos cristalinos. Todos estos átomos corresponden al mismo plano. Es un plano en 2 dimensiones en donde coexisten estos átomos. Entonces, si yo lo observo desde otro ángulo, por ejemplo, los puedo ordenar así, los puedo ordenar así. Este sería otro plano cristalino. Entonces, el equipo o el método experimental de difracción de rayos X se basa en la interacción de haces de rayos X con estos planos. La forma en la que esos haces son difractados se analiza en un detector
utilizando un modelo matemático que se llama ley de Bragg, por lo que es posible elucidar el espacio dentro de estos planos. El plano cristalino, me preguntan en el chat, ¿cómo sería el plano cristalino del grafito? Son de estructura cúbica, perdón, hexagonal. Esta plata es de estructura cúbica centrada en las caras. El grafito tiene una estructura hexagonal compacta. En siguientes sesiones vamos a simular también la molécula de grafito y su celda unitaria para que sea mejor comprensible. Entonces, esta es la estructura realmente de la plata con estructura cúbica centrada en las caras. Las líneas solamente nos sirven para podernos guiar dentro de la estructura. Yo aquí multipliqué la estructura para poderla ver más a detalle, pero yo puedo regresar al menú y nada más colocar una celda unitaria, solamente con 4 átomos en el rango, darle a aplicar. Puedo añadir más celdas, por ejemplo, o puedo resetear. Si le doy reset y le doy a aplicar, me regresa a la celda unitaria normal, que sería la estructura atómica de la plata. Este tipo de red de Bravais que nosotros comentamos es precisamente la estructura cúbica centrada en las caras. Existen otros materiales que se acomodan en esta misma estructura, como lo es el hierro, por ejemplo, donde también tiene átomos de hierro en las caras de esta celda unitaria. Entonces vamos a estar utilizando este simulador para poder ver diferentes propiedades de este material, podernos referir a planos cristalinos, etc. Si nosotros regresamos, por ejemplo, a la carta cristalográfica que les estaba yo comentando, con estos parámetros de red, fue posible calcular una densidad teórica. Me dice que es 10.5 gramos por centímetro cúbico, un volumen de celda también, en unidades de picómetro al cubo. Picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, vamos a ver en sesiones posteriores cómo podemos calcular propiedades macroscópicas a partir de información de sistemas cristalinos a escala nanométrica. Por ejemplo, esta densidad yo la puedo calcular a partir de los parámetros de red. Si bajamos en esta carta cristalográfica, aquí están las referencias de dónde se obtuvieron. Aquí está. Y esta parte precisamente es información de planos cristalinos que se pueden detectar usando la técnica de difracción de rayos X que vamos a ver más adelante. Los planos cristalinos se pueden nombrar utilizando 3 índices que se llaman índices de Miller. El índice H, K y L son 3 números enteros que representan la intersección de los átomos de ese cristal con los ejes cristalinos. Por ejemplo, yo tengo estos átomos, si los acomodo de cierta forma, por ejemplo así, estos son planos cristalinos. Esos planos cristalinos que representan toda esta red de átomos de plata se pueden nombrar utilizando estos ejes X, Y, Z. El índice de Miller H representa la intersección del plano con el eje X. El índice K representa la intersección con el eje Y. El índice L representa la intersección con el eje Z. Por facilidad se utilizan los recíprocos, es decir, la inversa de esas intersecciones. Lo vamos a ver más a fondo en una sesión específica para definir índices de Miller. Entonces, a eso se refieren estos índices. 1, 1, 1 es el ordenamiento de esos planos. Es un plano cristalino llamado 1, 1, 1.
Esta es una distancia interplanar en Angstrom que mediría específicamente para ese plano 1, 1, 1, por ejemplo, a qué distancia está separado entre sí del plano vecino. Esa es la distancia interplanar, la distancia entre este átomo y este átomo, que es la misma entre este átomo y este otro. Entonces, yo puedo ver este plano, este otro, o verlos en horizontal, que son familias de planos. Entonces, vamos a estar utilizando este simulador para poder observar la estructura de la materia. Esa distancia interplanar, es decir, la distancia entre esos planos, se puede medir experimentalmente, les comentaba, por medio de una técnica llamada difracción de rayos X, que lo vamos a analizar a lo largo de este curso. Este es el ángulo de difracción de ese plano cristalino. Entonces, a lo largo de estos planos de difracción, se genera un difractograma. Por ejemplo, estas serían las señales cristalinas que generan todos los planos de plata. Entonces, esta información nos da la carta cristalográfica. Nosotros la pudimos generar mediante una base de datos, pero se pueden consultar en la bibliografía. Y lo que utilizamos son estos parámetros de red. Los parámetros de red A, B y C y los ángulos alfa, beta y gamma. Con esos tres, nosotros pudimos construir esta estructura. Entonces, este es el uso de este software llamado Crystal Maker.